Buen día a todos, soy Pablo Borrás y os doy la bienvenida a este nuevo podcast de To Be or Not To Be Digital. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un granito para To Be Digital y también para Connective, porque una de las problemáticas fundamentales que teníamos en los últimos meses, años, era cómo trasladar toda la información que teníamos de los potenciales clientes o potenciales usuarios de las campañas que hacíamos en Meta, en la captación de leads, y cómo trasladar toda esa información de manera automatizada a Connective. Porque, bueno, pues durante un montón de tiempo lo estábamos haciendo de manera manual y cuando tienes 20 leads al día, pues bien, pero cuando ya estamos hablando de cifras como las que conseguimos el año pasado, llegamos a 400.000 leads, pues bueno, la cosa se pone un poco más emocionante y laboriosa, ¿eh? Y aquí nuestro amigo Samu, entre otros, pues la verdad que sufrían bastante, ¿no? Y bueno, pues lo que vimos es que, claro, algunas herramientas voy a decir con todo el cariño, que nos sentimos parte de Connective, como buenos partners, veíamos que efectivamente la competencia pues tenía determinados sistemas que permitían hacer este tipo de integraciones y claro, esto suponía no solo un hándicap para nosotros a la hora de poder automatizar estas campañas de captación de leads a través de Meta, que sin ninguna duda las recomiendo porque genera unos muy buenos resultados tanto en la captación como en la conversión, sino que también supone un hándicap competitivo para Connective, y esto lo trasladé directamente a mi amigo Andrea y a mi amigo Augusto, que les mando un afectuoso y cariñoso saludo. Y entonces nos pusimos manos a la obra para buscar una solución, porque debíamos encontrarla a corto plazo, porque veíamos que determinados clientes que teníamos en cartera empezaban a exigirlo pues de una manera directa y claro, empezaban a mirar otros amigos de Marketing Automation y esto a mí me chirriaba. Y bueno, pues en base a otro tipo de integraciones que tenemos con otras herramientas, surgió Zapier y insisto, nos pusimos a investigar y esto evidentemente mil gracias a todo el equipo de Connective que nos escuchó, y esto como partners lo quiero poner encima de la mesa, que no todas las herramientas tecnológicas con las que trabajamos tienen la proactividad y la escucha que tiene Connective. Y bueno, pues cogimos y empezamos a ver qué posibilidades nos podía ofrecer Zapier como esa herramienta de integración. Y entonces, no me acuerdo cómo se llama el chico, Samu, ¿cómo se llama? Francesco, que me lo encontré un día cuando fui a Murcia a hacer una visita por ahí, me lo encontré en el gimnasio, en la puerta. Recuerdo el Francesco. Y bueno, pues Francesco me comentó que tenía algún tipo de integración similar y nada, y a raíz de ahí, pues hace un par de meses, pues nos notificaron que se había hecho la integración entre Zapier y Connective. Y claro, enganchamos todas las campañas de captación de leads de Meta y también las de Google con esta herramienta, y la verdad que se está notando muchísimo, no solo en ahorro de tiempo, sino también en resultados, porque no me voy a enrollar mucho más, que tengo que presentaros a Javi y a Samu, ya lo conocéis. No solo en ahorro de tiempo, sino en resultados, porque claro, esa carga que teníamos que hacer de manera manual dilataba mucho el proceso, por ejemplo, de una campaña que captábamos leads para la newsletter desde Meta y ese usuario estaba esperando que después recibir ese mail con ese determinado cupón. Claro, entre la subida, la carga, tal, no era tan eficiente como es ahora. Y obviamente en un momento del funnel en el cual vamos a ir a conversión porque le estamos dando un cupón, pues cuanto más rápido reciba ese primer cupón, ese primer contacto con la marca, pues la conversión pues mejora. Y como decía, no me enrollo más y nada, presento a Javier Alonso, que es el responsable de Connective de experiencia del cliente, y después a mi amigo y
y crack dentro de la estrategia de marketing automation dentro de Tu Digital, el querido Samuel, que se está haciendo mega popular en todos los canales, con sus aportaciones maravillosas en Connective. Pues nada, Javi, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí y nada, cuéntanos un poquito cómo fue esa integración. Sí, bueno, lo primero, las gracias a vosotros también por invitarnos, por invitarme. Bien, y nada, es un poco lo que has comentado, ¿no? Nosotros, todo lo de Zapier nace lógicamente de esa necesidad que nos trasladasteis, ¿vale? Un poquito, nosotros, como os he dicho también, escuchamos a los partners, escuchamos a los clientes y tenemos esa, digamos, esa máxima, ¿no? Que es al final un poquito nutrirnos también un poco del feedback de los clientes, de las necesidades de los partners, lógicamente, y en base a ello, pues trabajar, ¿no? Justamente con Zapier sí que esa parte sí que estuve involucrado también, ¿de acuerdo? Sí que Francesco fue lógicamente el as, el mago, como se decir, ¿vale? Cuando estamos hablando de desarrollo, etcétera. Y bueno, todo surgió pues por esa necesidad y realmente también porque desde nuestro lado el trabajar la omnicanalidad o el poder, digamos, Connective ser ese hub donde se está recogiendo toda la información, no únicamente la que ya de por sí recogemos de todo lo que está ocurriendo en la web, ¿de acuerdo? Sino el poder conectarnos con otras plataformas, ¿de acuerdo? Y lógicamente el poder disponer de ese ZAP, ¿de acuerdo? Que es o Zapier, la integración de Connective, que lo que hacemos realmente es poder crear o actualizar un contacto en base a un disparador, ¿de acuerdo? Que es en Zapier. Pues bueno, pues permitimos, lógicamente, como te has comentado, el agilizar todas estas campañas que son de captación, en la cual a partir de esa campaña de Facebook Leads o esa en Google Ads, esa extensión de formulario, pues poder recoger ese lead y crear un funnel, ¿de acuerdo? Pues bueno, en base de forma automática, oye, pues lo típico, ¿no? Se cumplimenta, le envías el cupón y juegas ya a partir de ahí en Connective el poder interactuar, o el de poder personalizar, ¿de acuerdo? Incluso si está navegando, enviarle ese correo, tener las esperas controladas, tener el timing, el momento adecuado, etcétera, ¿vale? Pues jugar todo eso. Yo digo jugar, ¿vale? Pero es configurar el trabajar con esa data, ¿no? Pero sobre todo es poner en valor esa capacidad que tenemos en Connective, por un lado, de poder escuchar, de poder ejecutar y obviamente que sea algo que sí que aporte valor y como has indicado, ¿no? Es fundamental esa parte de automatizar esos procesos con otras plataformas externas y poder explotar al máximo con nuestra ventaja, ¿vale? Que es toda la tecnología y esa facilidad en el uso de Connective a la hora de poder crear esos workflows y sobre todo pues eso, interactuar no solo con, digamos, al recoger ese lead, enviar ese email, sino que puedes perfectamente, si has recogido el teléfono, poder enviar el SMS, sabes si has enviado el correo, si no abre, volver a abrir, si vuelve, suscripción a push, o sea, es un disparador, pero de todas, es decir, al final controlas todo, digamos, los puntos de contacto con el cliente, ¿vale? A partir de esa campaña de Facebook Leads, a partir de esa campaña en Google Ads en las extensiones de formulario o incluso con otras plataformas como Typeform, por ejemplo, para la creación de formularios igual. O sea, es tan sencillo como si tú montas en Typeform un formulario, pues puedes enviar, una vez que se registra ese lead, ¿de acuerdo? Enviarlo a Connective y empezar a jugar también, ¿no? O sea, que digamos que estamos, digamos, ofreciendo, digamos, o engrandecemos todavía más, si cabe, ¿vale? Lo que es las posibilidades de las prestaciones de Connective, ¿no? Y es Fue, un fue poco un, también, sí, Digo, fue una gran mejora en lo que es para Connective y también para nosotros como agencia, porque como bien decías tú, Javier, y como ha dicho antes Pablo, es que la capacidad que hay de poder iniciar esos impactos, ¿no? Esos touch points, como se suele decir en el mundo del marketing más anglosajón, desde una herramienta o desde un sitio que no es la propia web del usuario, ya presenta una omnicanalidad dentro de lo que es el propio Internet, si es que se puede decir así, donde el usuario realmente yo creo que se sorprende, en el sentido de que yo me he suscrito en un anuncio de Instagram o de Facebook mientras estaba simplemente en mi tiempo de ocio mirando publicaciones y de repente he recibido el cupón con X porcentaje de descuento o X euros de descuento al haberlo enviado instantáneamente. Creo que eso es un elemento de valor bastante grande porque no solamente mucha gente lo que hace es meterse en el formulario. Hay mucha gente que también
rellena el formulario, que es un anuncio, y si realmente le interesa a esa marca, luego entra en la página web de la marca. Y nos ha pasado y nos pasaba antes, y ese fue uno de los porqués pedimos esto a Connective, de alguien rellena el formulario en Facebook, por ejemplo, luego entra a la web y en la web se suscribe a la newsletter o compra o lo que sea. Realmente ahí lo que está pasando es que se está perdiendo dinero, no por nada. Al final es un anuncio y tú estás siendo de escaparate, sea con un formulario o con un producto. Pero si nosotros podemos hacer instantáneamente que cuando alguien rellena ese anuncio le llegue el mail y le llegue el mensaje que nosotros queremos transmitir, no necesitamos que sea el usuario quien entre a la web, explore y al final sea él quien decida cuándo y cómo comprar. Bueno, eso por supuesto, pero ese dinero que me ha costado impactar a esa persona, al final ha sido bien ejecutado porque yo lo he podido impactar instantáneamente y justo en el momento que él quería. Antes lo que nos ocurría era todo lo contrario. Alguien podía rellenar el anuncio un lunes, que si yo manualmente no subía las cosas hasta el miércoles, si no subía los contactos o los potenciales clientes a Connective, había 2 días de espera. Y 2 días dentro del mundo del marketing es algo muy grande, porque al final esto es como la caza de peces, ¿vale? El pez grande se come al chico y puede ser que alguien vea tu anuncio, le guste el producto, lo busque en Google y encuentre otra marca con el mismo producto o similar que le convenza más o que tenga un precio quizá unos céntimos o unos euros mejor. Obviamente, el marketing funciona así. Yo quiero vender y quiero venderte mi producto. Cuanto más instantáneo y rápido sea, por supuesto, mucho mejor va a llegar. Ahí entra, ahí es donde coge valor esta integración de Zapier con Connective y también, por supuesto, la propia herramienta de Connective, que una vez que Zapier le manda el mensaje y el contacto a Connective, ahí empieza la magia, siempre lo digo. Esto es un Ferrari y es un lienzo en blanco. Podemos hacer cualquier cosa, como bien decía Javier, mandar un correo electrónico, mandar un SMS, hacer que le llegue el correo electrónico días después, hacer que le llegue una notificación push, un WhatsApp, lo que queramos. Realmente tenemos un control absoluto sobre todos los canales a los que le podemos impactar a este usuario, siempre que nos den el consentimiento, por supuesto. Que esta magia que empieza desde un simple formulario de Facebook, de Instagram, de TikTok, de Google Ads, desde donde sea, porque Zapier es un pulpo y abarca todo, realmente le da muchísimo valor, mucho más de lo que creemos a esta integración. Y esa inmediatez, que te lo diga Pablo ahora, Javier, si no te lo crees, nos está dando unos resultados increíbles. Brutal, pero no solo, gracias Samu, es que no solo creo que está enriqueciendo esas campañas desde Meta, Google o TikTok hacia Connective, o sea, como trigger, ¿no? Como herramienta que nos va a cerrar la venta, sino que también está retroalimentando lo que es la calidad de los anuncios que realizamos con las segmentaciones sobre base de datos. O sea, tenemos Demand Gen, que ya podemos hacer subida de bases de datos más un lookalike. Esto lo permite, evidentemente, Meta y también lo puede permitir TikTok. Ahí dudo un poco más porque no controlo tanto TikTok, tendría que preguntar a Nuria. Pero, claro, si lo tenemos bien segmentadito, toda esa información que vamos captando a través de Connective, ya la podemos trasladar de manera automática a el resto de canales y, en base a eso, hacer lookalikes que van a ser, obviamente, mucho más potentes. Con lo que no solo podemos hacer una estrategia de campaña de captación de leads, que hemos dicho de cupón, pero estamos haciendo diferentes estrategias, ¿no? El chaval o el chico, la chica o el que fuera, la madre o padre, recibe ese cupón en el momento, como te decía Samuel, de manera automatizada, ejecuta la compra, sino, oye, ¿y el conjunto de usuarios que al final termina comprando para recibir el cupón? Ostras, estos tíos ya los tengo localizados, que han venido desde Meta. Es usuario de Meta, es usuario de TikTok, es usuario de Google. ¿Por dónde lo puedo remarketear? Oye, ¿esto me puede dar pistas de cuáles son los productos en base al track que podemos hacer ese determinado usuario sobre lo que más le interesa? O sea, es que va mucho más allá, no solo como una herramienta transaccional que obviamente va a favorecer y está favoreciendo mogollón lo que es la conversión, sino también va a enriquecer las propias campañas que estamos realizando, porque vamos a tener cada vez más información cualificada sobre ese determinado usuario. ¿Me explico, Javier? O sea, es mucho más allá de lo que comentaba Andrea. Sí.
Y sobre todo, o sea, al final también es un poco donde nosotros queremos incidir, ¿no? Que es un poco también en esa consistencia, en toda la experiencia o los impactos que se le van a dar a ese contacto, independientemente hayamos empezado en Facebook, contenido web, etcétera. Vamos a poder controlar el mensaje, el volumen, ¿de acuerdo? Y sobre todo la consistencia en el mismo, ¿vale? No va a estar, digamos, comunicaciones totalmente separadas, etcétera, sino todo va a estar, digamos, de forma consistente en base a ese usuario, como has indicado, en base a esa segmentación, ¿no? Como muy bien has indicado, al final en Connective tú puedes segmentar y tú puedes enviar también estas audiencias, las puedes enviar a Facebook, como tú dices, y jugar y crear ese lookalike, crear campaña, basarte en ella, vuelven, los etiquetas y vuelves de nuevo a impactar, a jugar con el cliente y al final es como una rueda virtuoso, ¿no? Una rueda virtuosa, ¿no? Que al final es una rueda que va sola, ¿no? Eso es, ¿vale? Entonces, al final es un poco lo que buscas también, ¿no? Buscas automatizar, lógicamente, buscas optimizar esas campañas, como has indicado, muy importante, también basándote, por ejemplo, en el ROAS de las campañas. Está comprobado que cuando estás cuando utilizas Connective y estás, digamos, sincronizando audiencias, segmentando correctamente, etcétera, el ROAS obviamente se mejora muchísimo, ¿de acuerdo? También a nivel de personalización, porque no es únicamente que yo recojo ese lead, yo recojo ese lead y si tú vuelves, ¿de acuerdo? Sé de qué campaña vienes, te puedo mostrar esos productos, etcétera, ¿no? Al final es esa hiperpersonalización, ¿no? Que no es únicamente el jugar en que yo sé que vienes de la campaña, sino que yo sé de la campaña que vienes, sé lo que estás haciendo ahora y en base a lo que estás haciendo ahora y en tiempo real, yo te impacto, me invento un poco, con esos productos, ¿vale? Que son más afines digamos, a lo que has estado viendo, o si por el contrario también, bueno, por el contrario no, y si también, por ejemplo, te viene ese contacto, lo tienes identificado y ahora con el tema de las cookies, etcétera, ya estás trabajando el zero data, es decir, ese dato que te da directamente él a través de un formulario, pues ya vas, digamos, alimentando, ¿no? Esa información, ¿vale? Del contacto, ¿no? Haciendo profiling, ¿vale? Es decir, vas alimentando poco a poco a base de, lógicamente, información que te da de forma, digamos, directa ese contacto o ese usuario en los formularios, ¿no? Y tú vas ya creando esos segmentos, vas jugando, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí ya es un poco a nivel de estrategia que vosotros, lógicamente, como agencia, planteáis, ¿no? En definitiva, queremos o ponemos al alcance, digamos, de las agencias, ¿de acuerdo? Pues esa capacidad de poder prácticamente realizar cualquier tipo de campaña, ¿vale? Hay limitaciones, lógicamente, ¿de acuerdo? Pero cada vez hay menos. Pero prácticamente cuando estamos hablando de pay media, indistintamente estés jugando incluso, imaginaos que estás con Criteo, tienes campañas con Criteo, etcétera, tú puedes segmentar también en Connective, ¿de acuerdo? En base a ese UTM, etcétera, ¿vale? O sea que al final nosotros somos esa plataforma que somos capaces de identificar, clasificar y ponerte, ¿de acuerdo?, las herramientas necesarias para accionar campañas para esos contactos. Es decir, no nos quedamos únicamente en el registro, en la ingesta del contacto, como otras plataformas que son para ello, pero nosotros recogemos, analizamos, almacenamos, pero también ejecutamos, que es la diferencia. ¿Vale? Es que ahí está la clave, Javier. Ahí está la clave. Y yo creo que la potencia viene por ahí. Yo cuando hablo con clientes y potenciales clientes y explico la potencialidad de Connective, y es que yo voy más allá de una herramienta de mailing y una herramienta de pop-ups. Es que creo que eso es la punta del iceberg de las posibilidades que ofrece la herramienta. Y precisamente la que has dado tú. Es que Connective, si sabes utilizarlo, tiene su complejidad, ¿eh? O sea, porque profundizar en Connective, ojo, que hay que saber jugar, que los principios básicos está bien, pero ya, si quieres jugar profundo... ojo, que tiene su rollete con el rollo de segmento dinámico plus, cómo hacer los workflows para que sean realmente finos. Pero bueno, dicho esto, las posibilidades que tiene desde partiendo de Connective, el origen puede ser una campaña de paid media, me da igual el canal Connective, pero la vuelta desde Connective a las campañas, eso es lo que realmente hace que después las campañas se vayan enriqueciendo. Aparte, es que estamos hablando de first data. Es que estamos hablando de usuarios que pueden ser conocidos o no conocidos, pero es que tú puedes analizar perfectamente
ya no solo por datos que te ofrezca las herramientas publicitarias, sino por datos, y bueno, también está Analytics, pero bueno, perfecto. Desde Connective tú puedes coger un montón de información y a partir de eso poder hacer campañas más sencillas de remarketing que van a la web, pero en base a una segmentación previa que su origen no ha sido solo la campaña de paid, sino que ha venido desde Connective. Y ojo, que esto es la clave, que esto es la clave, porque esto lo que va a permitir, y yo siempre lo digo, es aumentar la recurrencia de compra, el upselling y el cross-selling. Ojo, que aquí está la magia del ROAS. Es que y esto en TuBi lo tenemos medido muy adentro, o sea, para nosotros un cliente no es el que nos compra una vez. Es un usuario, nos ha comprado, es un usuario / comprador. Un cliente es otro tipo de cosa, es un usuario comprador que nos ha comprado más de 2 o 3 veces en función del ticket medio. Ahí es donde se convierte realmente en un cliente. Y eso es lo que nos va a hacer que nosotros tengamos una rentabilidad o un ROAS real sobre nuestras campañas. Porque por ese tío que tenemos, o esa chico, chica o lo que fuera, que nos ha comprado, ya hemos pagado a nivel publicitario. Ahora lo que tenemos es que fidelizarlo. ¿Y cómo lo podemos fidelizar? A través de analítica. ¿Y cómo hacemos analítica? ¿Únicamente de las herramientas publicitarias? No. Vamos a coger información realmente que nos venga de la experiencia que tiene un determinado usuario en base a lo que le mostramos en la web, que no deja de ser nuestra tienda. Y con esta integración, y volvemos a Zapier, hemos dado un paso de gigantes. Y se lo comentaba, no sé si te lo comentaba a ti, a Samu, no me acuerdo. Digo, ojo, que es que ahora nos tenemos que sentar otra vez y ver hasta dónde podemos llegar para explorar las posibilidades que nos puede ofrecer esto. Samu está ahí y yo pues estaré ahí cuando encuentre 10 minutos de mi vida y los invertiré en esto. Pero esa pregunta, una pregunta retórica muy buena, realmente es lo que decía Javi, es bastante complicado. Es que si ya Connective en sí, como digo, es un lienzo en blanco, ahora Connective con Zapier son 2 lienzos en blanco en uno. O sea, es un lienzo el doble de grande. Va a ser un reto, pero también es un reto bonito y creo que en este sentido un reto que nos va a generar bastante trabajo y mucho beneficio, no a nosotros, sino a los clientes a los que le hagamos este trabajo, de ver y de jugar, como bien dice Javi, con Connective y en este caso con Connective y Zapier para conseguir la mejor estrategia, la mejor rentabilidad y desde qué herramientas es mejor y qué información es mejor trasladar de un lado a otro. Sin ir más lejos, yo tengo bastante contacto ahora con Javi, también con Francesco. A la hora de ir probando esta integración, también obviamente esto es una prueba y error sin ningún tipo de duda. Hemos encontrado algunos errores de sincronización, por ejemplo, al principio del todo, a los números de teléfono había muchos que daba error y entonces el contacto no se pasaba del todo o se pasaba con algún tipo de error. Se solucionó mediante un código para que el número de teléfono se ponga con el formato que Connective necesita tener para poder suscribirlo a SMS o mandarle el SMS transaccional. En cualquier caso, este tipo de cosas, como bien decía Pablo al principio, recogiendo el hilo de lo que decía, la comunicación con Connective es súper fluida y súper horizontal. Oye, Javi, tengo este problema. Cuando tengo un contacto en algún formulario de Facebook, no llega a entrar bien en Connective porque no me coge el teléfono y al día siguiente tengo un código que es igual de largo que el edificio donde vivo, que soluciona todos mis problemas y simplemente para mí es darle a un botón y decir sí, número de teléfono validado. Ahí es donde entra también la clave y el valor. Todo lo que habéis dicho no lo voy a repetir porque tenéis más razón que un santo. De verdad que esta integración a nosotros, y Javi, desde aquí te lo agradezco a ti, personificando Connective en tu imagen, os lo agradezco muchísimo porque a mí me habéis solucionado mucho trabajo, ya no solo real de tener que estar descargando uno a uno formularios y tener que estar descargando leads y subirlos de manera manual, sino porque habéis hecho que yo como persona y como trabajador mejore para con Connective, para con lo que es mi día a día, una cosa que antes me llevaba 3 horas, que ahora me lleve solamente 10 minutos, que es revisar una integración o revisar un Zap. A Pablo, para que no me tenga que estar recordando cada día que descargue las cosas, por supuesto. Pero realmente es algo muy útil. Y ahora es cuando empieza el juego. Estamos en, como bien decía, si Connective es la punta del iceberg, solamente los pop-ups y el mail, esto solamente es la punta del iceberg de lo que es la integración con Zapier, que es lo que realmente en unos años seguro podemos hablar de lo que estamos hablando hoy y de lo que estamos haciendo en ese momento. O sea, nosotros en operaciones,
porque yo estoy metido también, metidísimo en la parte de operaciones. Ojo, que hemos visto cosas muy, muy, muy interesantes, muy interesantes. Sí, al final también es un poco lo que buscamos, que ya lo hemos comentado, ¿no? Esa mejora y es la eficiencia en los procesos también, ¿no? Es decir, al final también y poder auditar esos procesos, ¿no? Porque si tú puedes saber perfectamente en cualquier momento cuándo se ha sincronizado, qué es lo que ha ocurrido, etcétera, ¿no? Y tienes esa visión, ¿no? No se te va a escapar, entre comillas, nada y al final, pues eso, optimizamos los procesos también, ¿vale? Todos los que estén relacionados con campañas, etcétera, pues intentamos por todos los medios también optimizarlos, ¿no? Hay un detalle también importante que le comentaba antes a Samuel, que está relacionado con Zapier también. Es decir, nosotros, nuestra integración es para recepción, ¿de acuerdo? Es decir, desde cualquier, digamos, disparador en Zapier, pues enviarnos esa información y configurar, ¿vale? Pero es que ahora tenemos también, es decir, al estar sincronizados con Zapier, nosotros también, de la misma forma, tú en Zapier puedes crear un webhook de ellos directamente, apuntar desde Connective a ese webhook, porque al final es un endpoint, enviar la información y distribuirla a otras plataformas si fuera necesario también, ¿no? Es decir, que no es únicamente el recibir la información, sino que puedes enviarla desde Connective a Zapier y de Zapier distribuirla, ¿no? Hay sincronizaciones a lo mejor con CRMs, etcétera, que a lo mejor quieren, ¿de acuerdo?, sincronizar esa data, ¿no? Esos contactos, etcétera, llevármelos a mi CRM, oye, pues si está, es decir, si está en Zapier el conector, lo vas a poder hacer, ¿no? O sea que no es únicamente, de acuerdo, quedarnos cuando estamos hablando de esa sincro, ¿vale? No únicamente quedarnos con nuestra sincronización, sino que podemos enviar también información a Zapier y distribuirla en Zapier, por ejemplo, ¿vale? O sea que, al final, es un poco ponernos o ver qué estrategias son las que se necesitan, ¿vale? E intentar replicarlas, ¿no? Y cuando estamos diciendo distribuirla, es de una manera muy sencilla, es decir, casi sin conocimientos técnicos vas a poder hacer integraciones de Connective con terceros, por ejemplo. ¿Vale? O sea que es una feature bastante interesante y es muy sencilla también de implementar. Buena exclusiva nos ha soltado aquí Javi, Pablo. Sí, estaba escuchando atentamente. Vamos a tener que darle una vueltecilla más. Pero esto es lo chulo. O sea, esto realmente, por lo menos a mí, es lo que me gusta más de la herramienta. Porque es que a medida que voy rascando, o sea, digo, joder, pero si podría hacer esto. Ostras, pues tengo que sentarme un ratito a ver cómo puedo montar una estrategia. Porque la herramienta en sí, o sea, es, como decía Samu, me encanta, un lienzo en blanco. Pero si tienes una visión holística, que es otra de las grandes máximas de Tubi, ostras, ojo, que se pueden hacer muchas cosas muy chulas. Y yo he testeado muchas herramientas, muchas. Y el juego que te da Connective y rentabilidad-precio no tiene parangón. Y con esto, vamos, lo digo de corazón, no es peloteo facilón, que también, vamos a crecer, O sea, yo creo que vamos a crecer en muchos aspectos y todo el tema de la estrategia de captación de nuevos usuarios reales, fidelización, cross-selling, upselling, control del ROAS, creo que nos va a ayudar un montón. Si ya nos estaba oyendo en Tubi con las estrategias que estábamos definiendo, con este proceso de automatización, ya lo estamos poniendo en práctica con algunos clientes y la verdad que muy bien. Sí, o sea, un día haremos un podcast para enseñar los resultados. Sí, al final es un poco esto, ¿no? Es, digamos, poner todo de nuestro lado para que, obviamente, Connective aporte valor, ¿vale? Eso es básico para nosotros también, a nuestros clientes, a los partners. Y es que la herramienta tiene, digamos, que aportar valor. Si no aporta valor, no queremos que se utilice, ¿vale? Porque sí que hay ciertos contextos en los cuales, pues, Connective, por particularidades o del sector en el que está, del e-commerce o de esa corporación, de esa empresa, ¿de acuerdo? Oye, pues no es posible, ¿vale? Desde el punto de vista técnico, etcétera, pues a lo mejor no es posible, ¿vale? El trabajar con nosotros, ¿no? Y eso quiero que quede muy claro siempre que nosotros queremos aportar siempre, ¿vale? No nos vale únicamente con decir, ok, yo tengo Connective, no, yo tengo Connective y estoy sacándole partido. Estamos teniendo, o sea, han aumentado o han mejorado, por ejemplo, lo que has comentado, el ROAS de las campañas de paid media, o la tasa de recuperación de capital abandonado la puedo mejorar, o las estrategias, oye, pues ahora mismo resulta que las tasas de clic, de acuerdo, no de apertura ya, sino de clic, oye, pues han aumentado, pues porque estamos personalizando el contenido y aporta valor y el cliente abre el correo, pero también
obviamente clica para o bien ir a ese producto, o si estás haciendo cualquier tipo de campaña de lead nurturing, pues ir a ese consejo que te están dando en base a lo que has comprado, ¿no? Porque al final se tiene que buscar, bajo mi punto de vista ahora, ¿vale? Al final no es únicamente el estar impactando correo compra, sino sí, obviamente es comprar, ¿de acuerdo? Pero como tú muy bien has indicado, es esa fidelización, ¿vale? Más que retención, a mí me gusta la fidelización, ¿vale? Que te están comprando, ¿por qué? Pues porque han logrado o habéis logrado, o se ha logrado, digamos, el identificarse, ¿no? Con ese e-commerce, con esa marca, con esas personas que están detrás de ese e-commerce. ¿Por qué? Pues porque, oye, me están aportando. Es decir, yo me he comprado, por ejemplo, lo que suele ponerse muchas veces de ejemplo, pero es la realidad, ¿no? Te compras las típicas proteínas, etcétera, y a continuación, ¿de acuerdo? Lo único que te están llegando son cupones, pum, pum, pum. Pues no, pues te permite ir un poco más allá, ¿no? Decir, vale, tú me has comprado las proteínas y en base a las proteínas, oye, pues yo voy a jugar un poco a enviarte, pues tú imagínate, voy a averiguar un poquito más de ti, qué tipo de deporte estás practicando, si puedo darte alguna rutina, si puedo darte algo más o que el cliente se familiarice, a que le entres en la bandeja, apertures, por ejemplo, ¿no? Porque eso al final es lo que te genera, digamos, ese vínculo, ¿vale? A mí muchas veces me llegan mogollón de correos y tú vas eliminando, ¿no? Ni lo sabes, lo vas eliminando, pero hay ciertos correos que aunque hayas comprado una sola vez, sí que los abres, sí que vas porque son consejos, etcétera, que sí, que dentro van los típicos enlaces para que compres también, etcétera, pero principalmente te están aportando algo y te sientes, ostras, empatizas un poco también con esa marca, ¿vale? O con ese e-commerce, y al final es eso, ¿no? Buscar ese engagement, ¿no? Porque como muy bien has dicho, es decir, no es la primera compra, ¿vale? El comprar hasta cierto punto, poniendo pasta sobre la mesa, lo consigues, ¿de acuerdo? Lo complicado es que vuelva a comprar, porque al final hay unos valores por detrás o unos indicadores que no los podemos medir, ¿vale? Que son esa credibilidad, ¿vale? De esa marca, de esa experiencia de compra, que ha ido todo perfecto, que lo he recibido en tiempo, que estoy contentísimo, etcétera. Eso no es posible medirlo rápidamente, ¿de acuerdo? Y es complicado, ¿vale? Lo que tienes que hacer es trabajar, lógicamente, para que eso mejore. Yo siempre pongo ejemplos, ¿no? Hay marcas que lo hacen todo fantásticamente bien cuando le das al botón comprar, pero a partir de una vez que le das al botón comprar y pagas, es como que se apaga. ¿De acuerdo? Se apaga. Literalmente se apaga. Total, que te viene y dices, hostia, no voy a comprar más en mi vida. No doy ni valoración. Paso olímpicamente. ¿De acuerdo? Y eso, por mucha inversión que vuelvas a hacer, etcétera, al final, si estás trabajando únicamente con esa primera compra, al final se va a quemar, ¿vale? Se te va a acabar, ¿vale? Lo que tienes que buscar es esa recurrencia en esas compras, ¿vale? Y ahí estas estrategias de recurrencia, de fidelización, son, bajo mi punto de vista, son básicas y, os lo digo de corazón, o sea, yo huiría, ¿vale? De estrategias que no contemplen, ¿de acuerdo? Cualquier tipo de fidelización, ¿vale? Porque si no es que es una locura, literalmente, ¿vale? Porque al final estás un poco como que cambiando el dinero, digamos, ¿no? Porque solo estás cambiando lo que es la inversión por una compra. Tienes que ir a esa recurrencia, ¿de acuerdo? Porque si no va a ser muy complicado. Y con Active, lógicamente, te permite llevar a cabo ese tipo de estrategias de una manera súper sencilla y teniendo en cuenta un mogollón de factores, compras, RFM, CLV, o sea que tienes las herramientas para crear estrategias de fidelización súper potentes. Sí, pues estamos todos alineados. La verdad que, como decía Samu, oye, muchísimas gracias a Connective por escuchar nuestras humildes aportaciones. Nuestro objetivo, pues como partners y enamorados de la herramienta, es también aportar, porque nosotros estamos día a día analizando y viendo cuáles son las necesidades que tenemos para optimizar las campañas de nuestros clientes y mejorar sus ROAS y mejorar su rendimiento. Y lo que has dicho, 100% de acuerdo, es que necesitamos generar experiencias de compra, porque si no vamos a terminar que el mundo de Internet se convierta en subastas online, y cada vez tenemos más players del sudeste asiático que hacen una cantidad de anuncios en la televisión que son maravillosos, pero que solo se basan en un fundamento que es: a ver si te lo vendo más barato, me quedo con tu dato y te machaco. Entonces, el tema, si queremos que Internet sea sostenible, que los e-commerce sean sostenibles, que los e-commerce de nuestros clientes y de las marcas lo sean, tenemos que establecer herramientas que nos permitan fidelizar de una manera rentable. Y con este pasito que hemos dado, lo que vamos a conseguir es que el canal en donde la mayoría de gente está más tiempo, que eso es social, sí o sí,
lleguen directamente a tener una experiencia social web sin pasar por la web y recibir un mailing y poder transaccionar, comprar o hacer lo que les dé la gana dentro del ecosistema de una marca. Y a partir de ahí, compre o no compre, lo que vamos a conseguir es tener más data del cliente, conseguir que termine siendo cliente, recuerdo, cliente cuando compra 3 veces, y enriquecer toda la data que tengamos de ese usuario comprador. Pues nada, Samu, si quieres añadir algo y si no, pues nada, pues no, nos despedimos. Te doy pie a que despidas. Ha sido una charla muy interesante, eso estoy seguro. Toda la gente que nos escucha sabemos que son unos frikis del marketing. Aquí ha habido una charla de frikis del marketing. Pero bueno, teniendo a una persona con tanta experiencia y conocimiento como Javier, por supuesto contigo, Pablo, yo he sido un mero espectador también porque da gusto escuchar. No seas humilde, Samu, no seas humilde, que estás todo el día ahí traqueteando. Jugando, como dice Javier, jugando con Connective. Exactamente. Pues lo dicho, oye, muchísimas gracias por escucharnos. Como siempre, si tenéis cualquier duda o aclaración, pues podéis ponernos en contacto con nosotros a través de correo, redes, a través del mail, y estaremos encantados de contestaros. Pues un saludo, buen día y estamos en contacto.